Muy buenas tardes a todos. Nuevamente muchas gracias por estar aquí en MCA Festival. Vamos a continuar con un nuevo tema en esta sala Chile Humano. Vamos a hablar esta tarde de la importancia de la sexualidad en el desarrollo humano, en nuestra vida. Y siempre pensando en lo mismo que hemos dicho desde ayer, con el gran objetivo que tiene MCA Festival de que cada uno de nosotros y cada uno de los profesionales que están acá, desde sus quehaceres, desde su experiencia, desde su trabajo con personas, nos den un aporte para crear un Chile más humano, cada uno con semilla en lo que hace. Quiero agradecerles a los tres: Edmundo Campuzano, doctor Ricardo Caponi, Nerea de Ugarte, estar acá hoy día junto a ustedes, junto a nosotros. Agradecerles que hayan aceptado esta invitación, que estén aquí generosamente entregando su experiencia, su aprendizaje, sus conocimientos a todas estas personas. Estamos muy contentos porque vemos que hay mucha necesidad, que queremos construir un Chile más humano, que necesitamos desarrollarnos como personas. Por lo tanto, muy contentos, y estamos aprendiendo también de ustedes para mejorar esto para el próximo año. Hay unas encuestas ahí que, si ustedes quieren, se las agradecemos, las contesten y así mejoramos. Ahora, de utilidad pública, que apaguen por favor todos los celulares. ¿Sí? Bien, vamos a partir entonces con Edmundo Campuzano, que está aquí. Magíster en Psicoterapia Sistémica Constructivista, magíster en Psicología de la Salud, docente e investigador universitario de pre- y posgrado en el área clínica, psicoterapia y psicología de la salud, supervisor clínico acreditado. Ha sido director de carreras de Escuela de Psicología, director y docente en magíster para formación de psicólogos como psicoterapeutas acreditados en psicoterapia. Es panelista y columnista en diversos medios de prensa. También lo podemos escuchar en la radio. Es un gran comunicador, Edmundo Campuzano. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso. Adelante, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Cuando me invitaron a participar y yo dije sí, a los días después me llegó el tema. Entonces me pareció que mejor decía que no, porque hablar de la sexualidad, dije yo, chuta, ¿quién es uno para hablar de la sexualidad? Así que para calmar mis angustias de hablar de un tema tan complejo, entretenido, que nos moviliza, algún cantante decía por ahí que era el motor del universo, ¿no? Pensé que, bueno, en realidad yo voy a emitir algunas dos ideas fuerzas a ver si pueden servir de algo, porque en realidad yo creo que todos los que estamos presentes aquí somos de alguna manera expertos en sexualidad. Yo tengo algunas frases típicas que son muy mías. Primero, en Chile son todos psicólogos. Ya lo deben saber, ¿no? Mi mamá el otro día me decía, lo que pasa en el mundo es que tú tienes un carácter. Entonces decía, mi mamá habrá leído a Wilhelm Reich. No tiene idea, pero ella piensa que las personas tienen un carácter. Todas las personas piensan que tienen un yo. Todas las personas se conocen a sí mismas. Todas las personas tienen hipótesis psicológicas de sí y del otro, por supuesto. Van a entrevistar a una pareja para preguntarle, ¿y por qué cree que su marido hace eso? Bueno, porque él tuvo un trauma cuando chico. Entonces todos son psicólogos. Segundo, son todos futbolistas, ¿cierto? Todos opinamos de lo que debería y cómo debería transitir. No, entrenadores de fútbol más bien. Todos tenemos ideas de cómo debería jugar. Y todos somos sexólogos. Porque tenemos algunas ideas gruesas de cómo debería ser, pero a la hora que alguien viene a decirnos cómo tiene que ser, uno salta y dice, no, un momentito. Cada pareja es única, cada uno lo vive y lo que yo hago es normal, ¿sí? Bueno, tenemos eso de enredo. Entonces, enfrentarse uno aquí a hablar de qué es la sexualidad es un poquito atrevido de mi parte. Así que, por favor, lo que yo diga es simplemente mi idea, mi opinión, no es ninguna verdad, es la manera en que yo tiendo de concebir lo humano y cómo pienso que esto que llamamos sexualidad sirve o no para que nos desarrollemos, evolucionemos como personas. Para ello necesito plantear dos ideas fundamentales. Una,
Yo creo que la mente que todos pensamos, que todos conocemos, lo voy a decir como decía el gran maestro Varela en su artículo, no está en la cabeza. Entonces, una primera idea que me gustaría desechar absolutamente. Aquellos que creemos como la mente, eso que pensamos que está dentro de nosotros, que nos hace ser personas, movernos en el mundo, cuando decimos que alguien tiene mentalidad de niño, mente abierta, me gustaría, como yo lo veo, desterrarlo y decir que la mente no está en la cabeza. La mente está aquí, en el lenguaje, entre nosotros. Todas las capacidades humanas, incluida la sexual, surgen por el simple hecho de movernos en el mundo, de percibir, de tocar, de caminar, de comer, de hablar, de pensar, de sentir. Y entonces tenemos un sujeto que se identifica, se construye como tal. Y eso me lleva a plantear la segunda idea. La identidad, aquello que ha sido históricamente concebido por lo humano como el yo, adivinen dónde creo que está, tampoco está adentro, ¿sí? Yo recuerdo siempre cuando estudié psicología que me afané como por 3 años tratando de descubrir quién era yo de verdad. Lo pasé pésimo, porque siempre que creía que me encontraba se me desvanecía entre las manos. Hasta que empecé a conocer el constructivismo y a pensar que el sujeto es un agente activo en la construcción de realidad y que al final uno no es, ni está dentro, ni existe de verdad, sino que uno se construye de la manera que quiera, ¿sí? Que quiera comillas, porque estamos en Chile, en ciertos mandatos culturales, con ciertas imposiciones sociales, de que uno debería ser de tal o cual forma. La sexualidad corre el mismo partido, tiene que ser, parece ser vivida de tal o cual manera. Hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, la hija de mi pareja, que se llama Sofía, que tiene 5 años, en una discusión con su madre le pregunta, algo le dice, entonces la Sofía le dice, mamá, eso que tú estás diciendo lo tienes en tu mente. Entonces yo paré la oreja al tiro y le digo, Sofía, ven, ¿dónde está la mente? Y se queda pensando, 5 años, 4 en ese momento. Y apunta a la mamá y me dice, ahí. ¿Qué hicimos? Aquí estamos todos metidos, que ya le estamos metiendo la idea de esa niñita chica de que cree que la mente está en la cabeza. ¿Para qué decir cuando le pregunté dónde está Dios? Ahí arriba. Esas ideas las vamos transmitiendo. Entonces después pasó una semana y la Carola, que a mi pareja, le pregunta algo, entonces la Sofía le dice, ¿por qué ese hombre están haciendo el sexo, mamá? Y los dos paramos los así, chuta, ¿qué? Sofita, ven, ¿qué es hacer el sexo? Cuando un hombre le quita la ropa a una mujer y se sube encima, dijo. Miren, a los 5 años, porque les aseguro que en el jardín infantil no le han hecho ninguna clase ni de sexualidad, menos de mente, no le han hecho leer a Ricoeur para que entienda la mentalidad o la identidad narrativa, no tiene idea de eso, pero ella ya de alguna manera sabe o piensa que la mente está en la cabeza, por lo tanto cuando sea grande va a tratar de mover esa botella con la mente, como así como antiguo, como Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, ¿no? En vez de pensar que si la mente es corporizada y las capacidades son de uno, va a escoger moverla y moverse en el mundo y va a tomar decisiones consistentes con su lóbulo frontal. Entonces, es complejo lo que estoy planteando porque sin darnos cuenta vamos introduciendo ideas en el desarrollo de las personas que son, perdón, a mi modo de ver, tan anticuadas, tan limitadoras, y entonces la Sofía todavía va a crecer pensando que la mente es una cosa abstracta que está separada del cuerpo y no va a entender cómo puede cambiar. Y un día va a esperar a tener fuerza de voluntad o que venga alguien que le cambie su mente para entonces poder tener orgasmos, para entonces poder tener deseo o para entonces quizás escoger vivir una vida mejor. Yo entonces quería plantearles que como primer punto es que la sexualidad, no tenemos sexualidad, yo no tengo sexualidad. Sexualidad es una definición de un tipo de comportamiento que yo como observador veo que el otro hace y digo, miren, entre aquí y acá, todas estas conductas que despliegan estos seres humanos, a esto le vamos a llamar sexualidad. Pero en realidad ahí, en donde se juega el partido, en la cancha, en la vida misma, en la cama, en la cocina, en el fluir del trabajo, uno no anda separando las conductas como ahora estoy en sexualidad, ahora estoy en laboriosidad, ahora estoy en... Uno fluye.
y entre paréntesis, fluye bastante inconscientemente, ¿no? Es decir, ya los estudios de neurociencia muestran que uno es casi consciente 3 minutos en el día, con suerte, de sí mismo. Por lo tanto, pensar que uno tiene algo como sexualidad es bien extraño. Uno no tiene eso. Es el nombre que le hemos puesto a eso. Entre paréntesis, me gustaría comentar a propósito de mi profesión, y ya que hay tanta gente, me gustaría decirlo, la gente tampoco tiene psicología. Es como decir, tengo odontología, tengo arquitectura, tengo etcétera. Las profesiones no se tienen, son un oficio que uno hace, ¿sí? Entonces, salió media cortada esta diapo, pero como ya dije, es el conjunto de actividades o acciones que uno despliega en el movimiento de la vida, en el fluir, y a esas le llamamos sexualidad, que tienen que ver habitualmente con la reproducción, ¿eh? Pero yo diría que la sexualidad es todo, no es acotada al mundo de la reproducción, pero tampoco al mundo genital, que es clásicamente donde se ha puesto la sexualidad. Ciertamente tiene que ver con el deseo, ciertamente tiene que ver con el placer. ¿Qué quiero decir con esto? Que las maneras en que satisfacemos nuestro deseo son múltiples. Hoy día satisfacemos nuestro deseo estando acá, conversando, que es constitutivo del humano, entre paréntesis. Lo satisfacemos jugando, haciendo el amor, comiendo, y entonces todo aquel comportamiento que tiene que ver con la satisfacción de nosotros mismos, quizás pudiéramos pensarlo como comportamiento sexual, no genital, por cierto. Este comportamiento que realizamos, de alguna manera, nos ayuda a constituir... ¿No se cambia? ¿Lo pueden cambiar de allá? ¿A dónde está? Ah. No, tampoco. Este comportamiento que desplegamos, de alguna manera, nos hace ser quienes somos. Es decir, yo les decía hace un rato que la identidad se construye. ¿Cómo se construye? En el movimiento en la vida. Por lo tanto, necesito estar en el hacer, en el moverme. Si yo tengo un niño y al nacer lo restrinjo, lo limito, no lo dejo socializarse, no lo dejo salir, le impido hablar, le impido tocar, le impido contactarse con la tierra, voy limitando el desarrollo y en consecuencia voy limitando su modo de ser en el mundo. Puedo tener de grande entonces un adulto que va a parecer que le faltan capacidades. Incluso puedo llegar a decir, esa persona es media tonta. En estricto rigor lo que ha pasado es que se ha restringido su modo de ser en el mundo y se ha desplegado en un metro cuadrado y no ha podido vivir en el fluir de la vida. Y entonces todas las capacidades propias de lo humano, sentir, categorizar, abstraer, pensar, sentir, acoplarse con los otros, emocionarse, se van restringiendo. Lo mismo pasa y entonces entenderán por qué es tan importante todos aquellos comportamientos que entendemos como sexualidad, el tocarnos, el sentir con la boca, con los brazos, con las manos, con los ojos, con los oídos, con nuestros órganos genitales, etcétera, son constitutivos de la identidad. Por lo tanto, en la medida que yo restrinjo cualquiera de esas posibilidades de fluir en la vida, restrinjo mi identidad a final de cuentas. Comprenderán ustedes que los efectos de restringir mi identidad, restringir el quién soy, no tener posibilidades de construirme como un sujeto, la verdad es que atenta contra todo mi desarrollo. Cuando digo restringir y conocerse uno mismo, no me refiero, de nuevo como lo planteé al principio, a ir adentro a descubrir quién soy. No. Estoy hablando de aprender a mirar cómo estoy siendo aquí en este momento a momento. Aprender a mirarme y aprender a desplegar todas esas posibilidades que tengo como humano, corporal. Tocar, sentir, moverme, caminar, hacer, trabajar, pensar, hablar, escuchar, etc. Entonces, ya lo planteaba de alguna manera, vivir todos aquellos que entendemos como conductas sexuales, yo pienso que son fundantes, constituyen lo humano, nos permiten ser. Y digo esto porque me ha tocado en consulta, no pocas veces, alguien se va a reír probablemente cuando diga esto, pero hay personas que han dicho,
de X edad, no, esa parte de mi vida yo ya no. La eliminé, ¿para qué? Yo ya no necesito eso. Es extraño, es como decir, no, yo ya no necesito respirar. Bueno, si fuera el niño Buda que estaba debajo del tronco meditando, pudiera hacerlo, se alimentara de prana, pero no es el caso. ¿Cómo alguien puede decir, no, yo ya no necesito caminar, yo necesito ir al baño, fíjate? Y no estoy diciendo que necesite copular o tener coitos ni orgasmos. Estoy hablando de todo el despliegue de la corporalidad puesto a servicio del desarrollo de uno. Si eso toma la forma de pareja, sexualidad en el entendido como coito, o orgasmos, o sentir simplemente, bueno, cada uno verá cómo lo desarrolla, pero eliminar de la corporalidad todo lo implicado en ese ámbito de acciones es un poco limitador del desarrollo de uno. Creo que estamos. Vamos a hacer como hacemos en la radio, un minuto para darle un mensaje a todas las personas que tienes aquí presentes. ¿Te parece? No, yo creo que ya no necesito más tiempo. Creo que planteé las ideas fundamentales y me gustaría sintetizarlas. La mente no está en la cabeza, surge en la medida que nos movemos en el mundo. La identidad no es algo, ni el yo que está guardado adentro, se construye. No pierdan más el tiempo tratando de descubrir quiénes son, sean el que quieran ser. Ahora, si quieren pagar por cosas, bueno, esa es decisión de ustedes, pero es que hay gente que paga años por tratar de descubrir quiénes son, y en la medida que avanzan y avanzan, siempre se construyen algo nuevo, y como es construido en el lenguaje, podemos inventar el que queramos. Y tercero, que para hacer ese trabajito es constitutivo y fundamental moverse en el mundo, y dentro del moverse en el mundo, el ámbito llamado sexualidad es fundamental para sentir quiénes somos. Eso. Muchas gracias. Doctor Caponi, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por tu presentación. Cuando hablamos de sexualidad, lo que se nos viene a la mente inmediatamente es la calentura, ¿no es cierto? El deseo, es eso de que el cuerpo del otro nos produce muchas cosas, el deseo de meterme en el cuerpo del otro y que el otro se meta en mi cuerpo. Detrás de eso hay una condición animal fuerte, pero lo interesante es que lo que nos mueve a nosotros a la sexualidad es muchísimo más potente que lo que mueve a los animales. A los animales los mueve la excitación sexual. La excitación sexual es el instinto que pone la biología y que hace que el macho sea capaz de tener una erección cuando la hembra está ovulando. Emite una feromona, el macho se calienta, se excita y copula. El objetivo principal de la sexualidad en la especie de los mamíferos es la procreación, la sobrevivencia de la especie. En el ser humano no. En el ser humano no es el único objetivo la procreación y la sobrevivencia de la especie. En el ser humano el hacer el amor se hizo para que pudiéramos subsistir como niños muy desvalidos que somos durante 4 años. O sea, el mamífero humano cuando nace tiene que esperar 4 años para poder incorporarse a la tribu. El animalito, ustedes han visto en Discovery Channel y otros programas, rápidamente se para y empieza y sigue a la manada. Por lo tanto, tenemos que criar durante 4 años a un bebé. Para eso se necesita una madre que le dé pecho, que lo abrigue, que lo cuide, que lo acaricie, que lo lave, que lo entrene, y un padre, estoy hablando de miles de años hacia atrás, que vaya a buscar el alimento, que defienda de los depredadores, que busque la guarida, etc. Por lo tanto, se requiere una pareja. ¿Cómo lo hacíamos para mantener esta pareja junta durante 4 años? Inventamos una maravilla: hacer el amor, tener placer con otro, un intenso placer que el otro me da y que yo le doy a él. Pero para eso tiene que ser personificado, porque si no andaría buscando el hombre que se me fue a cada rato, ¿no es cierto? Tengo que tener cautivado a ese macho junto a mí durante 4 años. Tengo que tener cautivada a esa hembra que es la madre de mi hijo y yo quiero perpetuar la descendencia de mis genes.
Por lo tanto, ¿qué hicimos? Inventamos el amor cara a cara, mirándonos a los ojos, personificando el acto de amor. Y por lo tanto tenemos un intercambio placentero que nos liga enormemente a través de este hacer el amor en un estado de enamoramiento y con éxtasis sexual. Ahora, este placer no es solamente un placer biológico, como es en el caso de los animales, que concluye en el orgasmo y en la eyaculación. Este es un placer mucho más profundo. Es un placer avasallador. Por eso que metemos tanto la pata en relación al sexo. Y hacemos unas embarradas de repente tremendas, ¿no es cierto? Y tratamos de echarnos para atrás, pero ya está. Es cosa de revisar los periódicos. Uno se encuentra con cada personalidad que arruinó su vida por hacer una aventurita sexual de cualquier tipo. ¿Qué fuerza tiene la sexualidad en el ser humano? Porque la fuerza de nuestra sexualidad no viene de la carne, no viene del instinto. La fuerza de nuestra sexualidad, de hecho, no nos mueve la excitación sexual. Lo que nos mueve a nosotros es el deseo erótico. ¿Y qué es el deseo erótico? Y aquí vamos instalándonos en el tema del alma, en el tema de la mente, en el tema del mundo interno. Lo que nos mueve a nosotros en el sexo es la excitación sexual que pone la biología, que se va sumando desde el nacimiento con las fantasías, con las imaginaciones, con ese mundo interno que somos los seres humanos capaces de construir. Y por lo tanto, cuando un hombre mira a una mujer en el metro y le despierta el deseo sexual, no se le despiertan solo las hormonas, ni mucho menos. Lo que se le despiertan son las fantasías de meterse en el cuerpo de una mujer, de que una mujer se mete en el cuerpo de él, y que tienen que ver con fantasías que él construyó desde que era niñito, desde que tomaba el pecho de la mamá, desde que la mamá lo acariciaba, lo miraba, le decía: tú eres el niño más fantástico. Eso es lo que quiere esa mujer, que le diga: tú eres el hombre más fantástico que pisa la tierra, y sentirse el macho recio. Todas fantasías que tienen que ver con el deseo erótico, no es solo la excitación sexual. Entonces, la sexualidad se va construyendo en forma integrada con nuestra mente. Y para construir este maravilloso instrumento que se llama la sexualidad, al servicio del fortalecimiento del vínculo de pareja, tenemos entonces que construir una sexualidad de mucha calidad. Y como todos los desafíos humanos, tenemos la posibilidad de hacer algo maravilloso o algo perverso. Y tenemos las sexualidades perversas, y tenemos la pedofilia, y tenemos los componentes sádicos y a veces criminales vinculados a la sexualidad. Por lo tanto, este es un trabajo al que está llamado el ser humano desde su alma, no solo desde la biología. Y en este trabajo, a partir de la infancia y posiblemente hasta la muerte, porque la calidad de la sexualidad se va mejorando a través del tiempo, dependiendo del tipo de vivencia y de experiencias que tengamos en relación al otro. Si ustedes se fijan, el desarrollo entonces de esto que llamamos el deseo erótico, que no es lo mismo que la excitación sexual, va a requerir capacidades mentales tremendamente complejas, que no la tienen los animales, y que tienen que ver con que lo que yo erotizo no es solamente la sensualidad del cuerpo del otro. Lo que yo erotizo no es solamente la forma tersa de la piel de mi pareja, las nalgas duritas, el traste bien paradito, los pechos turgentes. Porque si uno solamente erotizara eso en el caso del ser humano, andaríamos todos buscando cuerpos jovencitos, ¿no es cierto? Y la verdad es que una persona de 60 años puede hacer el amor con su pareja realmente entusiasmado, a pesar de que el gallo está pelado, guatón, feo, se ha puesto demacrado, está más gordo. Y sin embargo ella está feliz y siente que hace el amor con el guatón más rico del mundo. ¿De qué depende eso? Depende de que ha tenido la capacidad de erotizar el mundo interno de su pareja. Es capaz de erotizar el pasado en común, lo que él se ha hecho cargo de mí, lo que él me ha dado, los momentos difíciles que hemos compartido y que hemos vivido, su ternura, la resolución que hemos hecho en tantas cosas y proyectos comunes que hemos construido en la vida. O sea, está erotizando el mundo interno, si ustedes quieren llamar el alma.
Esa es la capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos de construir lo que se llama el deseo erótico. Ojo, esto no es fácil. Los hombres tenemos mucho menos capacidad que las mujeres para hacer esta construcción, por razones que no voy a detallar porque son complejas. Las mujeres tienen mucho más capacidad de erotizar el mundo interno y de vivir el amor en relación al afecto, en relación al mundo de los afectos. El hombre tiene menos capacidad que eso. El gran problema de las mujeres es que no nos enseñan mucho, porque no tienen todavía, las generaciones van cambiando, pero no tienen todavía una educación lo suficientemente asertiva para pararle el carro al gallo, más o menos en un comportamiento medio orangután, que quiere que les hagan las cosas que ellas quieren. Pero las mujeres, desgraciadamente, todavía en una formación un poco patriarcal, tienen temor al abandono, tienen temor a ser gansas, tienen temor a que las van a considerar en realidad poco atractivas, y muchas veces no nos enseñan lo que ellas quieren. Y por lo tanto, no nos enseñan a integrar más esta excitación sexual con el afecto, esta excitación sexual con el mundo interno, con el mundo del alma, con el mundo más profundo. Esto es resorte de la educación, y con eso voy a ir terminando. Si ustedes se dan cuenta, la construcción de una sexualidad de calidad, que es un desafío profundamente humano y que tiene que ver con cómo ir integrando la excitación sexual a estos componentes del mundo interno, a estos componentes de la psiquis, del alma, de la profundidad de nuestro ser, de nuestra espiritualidad, va a tener que ver con que las vivencias que tengamos nos faciliten esta integración. Aquí hay dos grandes enemigos. Uno es la represión. Por miles de años ha habido una represión frente al deseo sexual, y esa represión se ha traducido en muchos problemas sexuales en las mujeres, del tipo de la inhibición de la sexualidad, frigidez primaria, secundaria, falta de deseo. Y por el lado del hombre, el gran enemigo ha sido la disociación de la sexualidad, o sea, la invitación a que la sexualidad del hombre no la viva ligada al afecto, sino que la viva desligada del afecto. Y al hombre desde niño se le llevaba a prostitutas, a partir de los 13, 14 años, se le enseñaba ahí cuáles eran las maniobras físicas para poder tener placer, pero obviamente que lo que se le señalaba como fundamental es, y esto así se lo decía el papá cuando lo llevaba o el tío, no te vaya a empotar, huevón. O sea, no te vaya a enamorar, no te vaya a agarrar. Mira que a las mujeres hay que tenerlas siempre cortitas y hay que manejarlas, entonces uno en realidad las usa al servicio de su placer. Esa educación machista hacía que el hombre tuviera la sexualidad desvinculada del afecto. Hasta hace 40, 30 años esto está cambiando. Esto es un desafío de los jóvenes. Las generaciones anteriores han estado marcadas por esta mala calidad en la sexualidad. Por lo tanto, una buena educación sexual pasa por evitar experiencias que provoquen represión, y ahí tenemos el abuso sexual, el castigo severo, los padres tremendamente estrictos y punitivos y castigadores en la sexualidad de sus hijos, y tenemos por el otro lado el tema de una educación que evite la disociación de la sexualidad, o sea, que evite la promiscuidad, la sexualidad de estajo, la sexualidad usando el cuerpo del otro, en cierto sentido, comprando el cuerpo del otro a mi beneficio a través de conquista, a través de lo que sea, pero siempre a servicio de tener más bien un goce solamente con el otro. En la medida en que eduquemos a nuestros hijos y nos eduquemos como sociedad en el sentido de poder integrar una sexualidad a este mundo de los afectos, vamos a dar cumplimiento a ese desafío, a esa demanda preciosa que tenemos los seres humanos, construir un deseo erótico que atraviesa toda nuestra vida, una sexualidad de calidad con nuestra pareja y que nos transforma entonces en buenos amantes. Eso es. ¿Aló? Gracias. Vamos a presentar a nuestra última panelista. No sé qué pasó, pero hemos cerrado los dos últimos paneles con las mujeres. Las mujeres la llevan, 2012. ¿Sí o no? Nerea de Ugarte está hoy día con nosotros. Muchísimas gracias. Ella viene llegando de España, de su última especialización.
Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica, en especialidad en sexualidad humana y terapia sexual. Se formó en sexualidad humana en el Centro de Estudios de la Sexualidad Chile, donde actualmente es parte del equipo clínico y docente. Comienza su trabajo en el Servicio Nacional de la Mujer, donde aparece su interés por especializarse, educar y escribir acerca de la mujer, la sexualidad y las relaciones de pareja. Se ha especializado en el manejo clínico de disfunciones sexuales en la Universidad Diego Portales, en conjunto con el Centro Icástola. Es panelista estable de Chilevisión en este momento. Fue panelista de la Red Televisión. Y como les dije, la tenemos aquí, llegando de su última especialización de España. Muchísimas gracias, Nerea, por estar aquí con nosotros. Muy guapa, además. Muchas gracias. Ya, bueno. Ya han hablado de pareja, de relaciones, yo voy a hablar de la mujer. Lo siento, mi especialización somos nosotras y no es que me gusten las mujeres, pero gozo con el mundo y la mente femenina me parece lo más apasionante del mundo. Las disfunciones sexuales masculinas las derivo porque me parecen un poco básicas, aburridas. No soy feminista, por si acaso. Pero las disfunciones sexuales femeninas son un mundo y la sexualidad femenina me parece lo más apasionante que uno puede escuchar en la vida. Así que vamos a partir, para poder entender la mente femenina, vamos a partir con un video vamos a partir con un video que nos va a mostrar brevemente por qué somos tan distintos y por qué la sexualidad femenina amerita una especialización propia. Ross kissed me. No! Oh my god! Oh my god! Oh my god! It is unbelievable. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Okay, all right, we want to hear everything. Monica, get the wine and unplug the phone. Okay. Rachel, does this end well or do we need to get tissues? Oh, it ended very well. Oh, do not start without me! Do not start without me! Okay. All right. Let's hear about the kiss. Was it like a soft brush against your lips, or was it like a, I gotta have you now kind of thing? Well, at first it was really intense, and then, oh, God, and then we just sort of sunk into it. Oh, so, okay, was he holding you, or was his hands, on your back? And, Actually, first they started out on my waist, and then they slid up, and then they were in my hair. Oh. And then I kissed her. Tongue? Yeah. Cool. No puede ser más evidente la diferencia. Por lo mismo, tener una mujer 45 minutos hablando de su sexualidad y tener un hombre 45 minutos hablando de sexualidad es un mundo diferente. Voy a decir 3 cosas importantes desde la neurobiología, que dice que las mujeres tenemos un 11% más de neuronas en el área de la comunicación, lenguaje, oído, memoria emocional. Y esto no lo estoy diciendo en son de que tenemos algo mejor que los hombres, en lo absoluto, al contrario, somos una lata, porque hablamos demasiado y esperamos que nos escuchen demasiado y esperamos demasiado del otro. Por lo mismo, a veces, muchas de las disfunciones tienen que ver con esos cuentos, fantasías que nos decía el doctor Caponi, que nos armamos en la cabeza, tanto de las expectativas como de lo que el resto del mundo nos cuenta. La testosterona, a los 8 meses de gestación en el cerebro masculino, reduce el córtex de la audición y de la memoria asociada a la emoción. ¿Qué significa esto? Que nosotras efectivamente tenemos la capacidad estructural y cerebral de acordarnos de los detalles de muchas cosas. De la primera cita, de cómo estaba vestido, de lo que te dijo al oído, del primer mensaje de texto que te mandó. Ellos no. Eso no significa que sea malo, significa que somos distintos y por lo mismo hay que pararse desde ahí en una relación de pareja. Y durante los primeros meses las niñas incrementan su capacidad de procesar rostros en un 400%. Los niños no han empezado ese proceso todavía. ¿Qué significa eso? Que nosotras tenemos esa habilidad extraña de que te ponen una cara y tú, ¿qué te pasa? Nada, algo te pasa. Pero tenemos esa habilidad, ¿se han dado cuenta? Y a veces el hombre te pregunta qué te pasa y tú tenías una cara de 40 metros, nada. Ah, ya, sigue. No la lee. Bueno, ser mujer hoy día.
tenemos diferentes roles, ¿cierto? Ser mujer hoy día y trabajar en sexualidad hoy día tiene que ver con meterse un poco en el multitasking femenino que implica absolutamente todos los roles de la mujer, desde el ser madre hasta el ser trabajadora, y esa imagen de ahí de mientras uno trabaja piensa en dormir y mientras uno duerme piensa en todo lo que tiene que hacer, ahí como haciendo malabares. Depilarse, por lo menos para mí como mujer, depilarme es un tema de ser mujer y lo odio, entre la depilación láser, o sea, uno ya no sabe ni siquiera qué elegir. Terminar lavando los platos con la guagua en el espacio al lado porque no te queda más tiempo. Ginecólogo, no sé si hay ginecólogo acá, pero ir al ginecólogo es espantoso. O sea, que me vengan a decir que ser mujer, pues, porque ir al ginecólogo es terrible. O sea, sentarte en esa cama, en esa silla satánica y que te diga, más abajo, un poco más abajo. No, o sea, realmente es un tema. La mamografía, yo la encuentro que es una de las cosas más impresionantes del mundo. Yo este PowerPoint lo hice con una expareja y siempre lo cuento. Y mientras yo buscaba fotos de mamografía, él estaba sentado al lado y me preguntaba, ¿qué es eso, man? Y yo, una mamo. ¿Qué es una mamo? Una mamo, un examen que te hacen donde tú vas y pones una pechuga, te la empiezan a aplastar para arriba, para abajo, te la estiran todo con el fin de ver si tenía alguna problemática a nivel de las pechugas. Y él me dijo, ¡ay, qué espanto! Menos mal que soy hombre. Y yo le miré y le dije, ¿tú no te has hecho la penegrafía? Se puso verde y me dijo, ¿qué es eso? Lo mismo pero con tu pene, lo pones encima de una bandeja, te lo aplastan, te lo estiran, no sé qué. Y bueno, el pobre quedó verde como 4 días, pero en fin, es difícil y por lo mismo es un mundo. Entonces, ahí tenemos como la diferencia un poco de lo que podríamos entender como cerebro femenino y masculino en el sentido de la capacidad de focalizar que tienen los hombres, que es muy distinta a la de las mujeres, que en verdad estamos en la cama pensando en el jardinero, en las cuentas, en el supermercado y en cualquier otra cosa menos en lo que estamos haciendo, y eso nos pasa en absolutamente todos los demás roles. El hombre trabaja, está en la cama y realmente tiene la capacidad de focalizarse mucho más que nosotras en una sola cosa. Y eso en la sexualidad efectivamente trae consecuencias. Yo por lo menos en la terapia sexual, que es la única que hago, o sea, no trabajo con ni depresiones, ni terapia pareja, ni nada, terapia sexual, me baso en 2 premisas fundamentales, lo relacional y lo aprendido. Lo relacional desde el dime cómo te amaron y te diré cómo haces el amor, que tiene que ver un poco con lo que habló también el doctor Caponi, de que en los primeros 4 años de vida uno está recibiendo refuerzos del otro, tu mamá te mira, tu mamá te mima, tu mamá te higieniza, tu mamá te abraza, o tu papá también puede ser. De cierta forma se empieza a generar un vínculo que se llama apego, que determina nuestras relaciones entre un 75 y un 80% al apego adulto. O sea, la forma en que aprendimos a ser amados va a ser inevitablemente la forma en la que vamos a buscar amor en la adultez también. Y amor, haciendo la analogía también de la vida sexual. Si yo tengo miedo a entregarme a un abrazo, probablemente puedo tener un miedo a entregarme en la parte sexual o en la vida erótica. Pasa mucho que se ve cuando uno empieza a investigar en las historias de los apegos de los pacientes, que generalmente las patologías tipo vaginismo o disfunciones eréctiles responden, por ejemplo, a apegos evitativos que tienen que ver con mejor no me involucro con el fin de no frustrarme. No demuestro que quiero a nadie para así no tener que encontrarme con que alguien no me quiere. Entonces, es muy loco que de verdad se pueden hacer grandes conexiones en este tema. Entonces, de este primer vínculo de los 2 años nos encontramos con el tema del apego, por ejemplo, con el tema de la identidad y los límites. Se ve mucho en la consulta de terapia sexual la incapacidad de poner límites y por lo mismo ponerlo en el cuerpo. Mujeres que generalmente no tienen la capacidad de decir no en ningún ámbito de su vida, súper postergada, sin embargo el límite lo ponen en el cuerpo. Con el cuerpo dicen no y efectivamente o no sienten deseo, o no sienten orgasmo, o no pueden tener una penetración. Entonces muchas veces el trabajo que se hace directamente ahí tiene que ver con la capacidad de empezar a poner los límites afuera del cuerpo y no necesariamente ponerlos adentro. Los mapas eróticos, a veces los matinales te preguntan típicas preguntas como ¿cuáles son las 5 zonas erógenas de las mujeres? No tengo la menor idea. Y esto tiene que ver con que en el apego primario, muchas veces la forma en que nos cuidan, en que nos abrazan, en que nos tocan, va a ir generando ciertas zonas en nuestro cuerpo que para nosotras son erógenas. Evidentemente la zona genital, las pechugas, el ano, tiene terminales nerviosos y son zonas súper sensitivas a nivel corporal. Pero no significa que si a mí me dieron besos en el pie toda mi infancia, cada vez que me decían te quiero, evidentemente el pie para mí puede tener una connotación erótica bastante grande, porque significa muchas cosas en mi vida.
Autoestima, identidad, confianza, evidentemente también son algo que se crea en estos 2 primeros o 4 primeros años de vida y que va como avanzando en la adultez siempre. Y la segunda premisa fundamental tiene que ver con lo aprendido. El 98% de cómo funcionamos se aprende, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el placer con culpa fue una asociación en algún momento, que el temor al fracaso fue el sexo para ti, o sea, mujeres que realmente viven su sexo para el otro, por lo tanto tienen estas típicas sensaciones que te dicen en la consulta, es que me siento usada, es que no lo puedo disfrutar, es que él solamente me quiere para eso. Claro, es porque socialmente se nos ha integrado que la sexualidad no es para nosotras, sino para entregarle algo al otro. Lo que primero hay que lograr es enseñarle a la mujer a disfrutar de su sexualidad sola, ¿ya? Miedo al dolor, y acá como las típicas frases que el deseo dura toda la vida. Todos tenemos claro que desde la neurobiología ya nos han matado el cuento que no dura nada y mientras baje la dopamina se nos va toda la punta al cerro, después se trabaja. No quiere decir que uno deje de amar, simplemente baja el deseo, pero eso se trabaja y se construye toda la vida. Y eso que hablaba el doctor Caponi de que las mujeres no saben pedir, bueno, eso es lo que yo hago en la consulta, enseñarles a pedir y enseñarles a darse cuenta de lo que necesitamos. Ya se me acabó el tiempo. Fantasear e infidelidad, mentira. La fantasía efectivamente es el recurso más grande que tenemos para disfrutar de la sexualidad con la misma persona toda la vida. Si ustedes quieren estar 50 años con la misma persona y no recurrimos a la fantasía, el deseo se les va a acabar en 10 y nunca más lo van a poder volver a sentir. Listo, internet nos echa a perder la vida. Mujeres que llegan a la consulta diciéndome, vengo solo porque tengo un orgasmo. Hello. Le doy un aplauso, ándate para tu casa. Es que en internet sale que hay que tener 3. Lo mismo. Listo. Se me acabó. Lo mismo, 1 minuto para un mensaje a todos los que están aquí. Primer mensaje, yo diría que hacer el ejercicio de esta biografía de la sexualidad y entender en qué parte de nuestra vida hicimos los malos aprendizajes. Un aprendizaje siempre se puede desaprender, por lo mismo se puede trabajar. 2, el sexo para uno. A pesar de que nuestra sociedad no está orientada a que las mujeres disfruten de su sexualidad sin culpa, se puede lograr si uno realmente se lo propone. Y es para nosotras y nos hace bien, nos brilla el pelo, nos suben los estrógenos, la piel mejora, se van las arrugas. O sea, hay muchos beneficios. Y meterse en la cabeza que todo estímulo pierde novedad. Todo. Por lo tanto, es pega nuestra mirar un mismo estímulo de diferentes perspectivas. Nuestra pareja siempre va a perder novedad y no significa que ya no la amemos, significa que tenemos que hacer algo y no esperar que el otro haga algo por nosotras para volver a sentir la conquista. Muchas gracias Nerea, muchísimas gracias. Quiero agradecer nuevamente y un gran aplauso a Edmundo Campuzano, al doctor Caponi, a Nerea de Ugarte por haber estado aquí con nosotros hoy día en MCA Festival y regalarnos su tiempo. Gracias a ustedes.